Bueno, estamos una vez más presentes aquí para poder hablar un poco del Evangelio del Espíritu, para poder discernir un poco entre lo que es la letra y el espíritu, la carne y el espíritu, el rudimento, la edificación, la ley y la gracia. Tú tienes que aprender a dividir, a separar. Un gusto poder estar una vez más. Mi nombre es Vinicio Barrera, estoy aquí presente desde El Salvador, pues para todo el mundo, para todo el que pueda ver estos videos, estos audios a través de mi canal de YouTube llamados La Gracia y el Régimen del Espíritu. Te puedes meter al canal de YouTube y escribes La Gracia y el Régimen del Espíritu, mayúscula o minúscula es igual. O te metes a la página de Facebook llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, igual mayúscula o minúscula da lo mismo. También tengo un grupo llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu ahí en Facebook y tú tienes todos estos canales que tú puedes compartir con tus amigos, con tus contactos si te parece interesante. Fíjate que a mí no me es molesto repetirte las mismas cosas, como decía Pablo, y para ti pues es seguro el que podamos estar hablando siempre un poco de lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo te he estado compartiendo unos temas que son temas no tradicionales, lo que yo hablo no lo habla nadie más, y si alguien por ahí lo está hablando es porque lo está viendo aquí, eso te lo puedo garantizar, pero son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido corazón de hombre. La doctrina que yo hablo no es mía, es una doctrina que la produce un régimen, el régimen del Espíritu que está en la mente tuya. Si tú ya fuiste librado de la iniquidad, pues esto se te hará fácil entenderlo. Si no has sido librado, yo esperaría que esta palabra tan poderosa, que parece locura, pueda poner fin a la iniquidad que impera en tu mente por causa de la filosofía y la hueca sutileza. Como te venía diciendo en los temas anteriores, yo hablé ya pues de cómo Jesús nunca existió y pues yo quiero que tú entiendas que cuando hablo de Jesús es porque es el personaje principal de toda esta novela, pero ahí están implícitos Abraham, Melquisedec, Moisés, Adán y todos esos que en realidad nunca fueron seres humanos o seres vivientes físicos, sino que son enseñanzas doctrinales que Pablo, por causa de no poder entender esa información en el aspecto espíritu, por causa de que él simplemente tenía que escribir el fundamento, es decir, la ley, el rudimento, la letra, lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Entonces por eso no se le dio el poder explicarlo de la forma correcta. Pasan 2000 años y esa iniquidad, dice Pablo, que ya estaba presente. Y pues todo el que apareció hablándote de Pablo y que mira, y aquí está la perla de gran precio, las 14 epístolas, es cierto. Ahí está el Evangelio, ahí está la perla. La perla no son las 14 epístolas, la perla es la información que se oculta en esa letra. Ya te explicaba yo en el tema anterior, el que seguía después de Jesús nunca existió, tercera parte se llama, el anterior a se llama que Jesucristo fue crucificado en los rudimentos. Yo ya te expliqué cómo Jesucristo, Hebreos 6:6 dice que fue crucificado en el rudimento. ¿Por qué en el rudimento? Si el rudimento es una información, porque es que él era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Hebreos 7:1 y 2 te lo dice, porque él tenía un cuerpo invisible y su evangelio es invisible también. Romanos 1:20 te lo explica. Pero ahora quiero hablarte un poquito en este tema de cómo es que él te lleva al rudimento, o más bien para qué te lleva al rudimento, por qué te lleva al rudimento y por qué te hace pasar a la perfección. ¿Qué hay detrás de esa información? Porque ahí hay muchas cosas ocultas que tú tienes que aprender a comprender. Entonces vamos a hablar ahora cosas que ojo no vio,
ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Es decir, tú no lo has visto, tú no lo has escuchado y ni siquiera lo has pensado. Fíjate bien cómo dice en la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1. Vamos a desarrollar este pequeño, pues vamos a ver si podemos hacer el capítulo. El capítulo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjate bien lo que Pablo escribe en esta carta. Dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es decir, que cuando Pablo dice eso, Jesucristo no estaba presente. Si no estaba presente, esa reunión que tendría sus hijos, sus primicias, tampoco había llegado. Significa entonces que no estaban presentes tampoco las primicias. Porque fíjate que las primicias fueron conocidas, predestinadas, Romanos 8:29, para ser semejantes a Él, para ser iguales a Dios. Y dice que a los que antes conoció también predestinó. Y dice que a los que predestinó también justificó, también llamó y también glorificó. Es decir, que no podía estar presente una sola primicia si el Señor no estaba ahí. Tú tienes que preguntarte entonces, ¿Pablo era una primicia? No, Pablo no era una primicia. Pablo fue usado para traer el fundamento. El fundamento es lo que dice 1 Corintios 15, la forma animal de llegar al rudimento. Esa mente es la que Pablo usó o es la que le dejaron usar al momento de estar frente al fundamento de la gracia. Por eso es que Pablo no pudo explicar, por eso es que él dijo, miren, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ese fundamento era la ley o rudimento, pero otro va a explicar, yo no puedo explicar, que lo haga otro. ¿Tú sabes por qué él no pudo? Porque el Señor no estaba presente. Por eso él dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque esa reunión no se había llevado a cabo, hermano. ¿Tú sabes a dónde era esa reunión? ¿Tú quieres saber dónde es la reunión? Colosenses 2:9. Fíjate bien dónde. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo en los rudimentos del mundo. La reunión es en los rudimentos. Y tú me dirás, no es en los rudimentos, porque Pablo dice en Hebreos 6:1 que los rudimentos hay que dejarlos. Pues claro que los dejas, pero tú no los puedes dejar si primero no has llegado a Él. Y si Cristo no te hace dejarlo. Por eso dice, y esto haremos, dejarlos, si en verdad Dios lo permite. Significa entonces, volviendo a 2 Tesalonicenses 2, que la reunión con el Señor es ese llamamiento que dice Romanos 8:29. Fuimos creados para ser llamados. Dice que, fíjate, te lo voy a leer. Mejor te lo leo. Dice Romanos capítulo 8, verso 29. Fíjate cómo dice. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, es decir, iguales a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
Y a los que justificó a estos también glorificó. La pregunta es, dice que los llamó. ¿Los llamó a qué? ¿A una reunión? Claro. Por eso dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Él no había venido y tampoco sus primicias estaban presentes. ¿Por qué no estaban presentes? Porque la reunión con el Señor era justamente en los rudimentos de la doctrina de Cristo, de su doctrina, o en la ley, como dice Romanos 7, que dice que la mujer casada, es decir, esos que Él conoció, es decir, las primicias, están sujetos al Señor por medio de la ley mientras éste vive. Pero tú estás en esa reunión si el Señor está presente. Si el Señor no está presente, pues tú no podías llegar a esa reunión. No había llamamiento. El llamamiento es precisamente ese. Entonces, cuando el Señor aparece, Él te llama conforme a Romanos 8:29, te llama y dice que tú te reúnes con Él. ¿A dónde te reúnes con Él? En Armagedón. No, hermano, tú te reúnes con Él en el rudimento, porque Él allí va a morir y va a resucitar. Y tú morías con Él y resucitabas con Él, con el propósito de traer fruto para Dios. Ese es el llamamiento, fíjate bien. Y luego dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, es decir, que no te dejes engañar, Colosenses 2:8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque tú estás siendo llamado a una reunión en el rudimento y te dicen, mira, pero no te dejes engañar porque el que llega según las tradiciones de los hombres, rudimento, filosofía, hueca sutileza, conclusiones absurdas, fuera o que no están en línea con el Espíritu. Por eso dice que no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, obviamente cuando estás en esa reunión, en el rudimento de la doctrina. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, como quien dice. Pablo dice, no, miren, espérense que el Señor, para que venga el Señor, hay unas características. Y luego dice, nadie os engañe en ninguna manera. Aquí está la mentira de Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces Pablo lo repite y dice, nadie os engañe en ninguna manera, con filosofía obviamente, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo quiero decirte que el término apostasía no significa lo mismo que iniquidad, porque como que amarraron los términos, dicen, no hermano, es que usted es un apóstata. Por supuesto que debemos de ser apóstata, porque dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, porque el Señor no estaba presente. No es como a ti te dijo aquel que te dijo, apostatar es apartarse de la fe. ¿Cómo te ibas a apartar de la fe si no estaba presente la fe? Dímelo tú. Si estamos hablando de la venida del Señor, estamos hablando de la venida de la fe. ¿Cómo vas a apostatar de algo que ni siquiera ha llegado? Pero puedes separarte. Apostasía es separar, apostatar o separarte de lo que ya estaba funcionando. Fíjate lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, sin que antes tú te separes de la iniquidad, que es lo que ya estaba presente. Y dice que al estar en apostasía, es decir, al separar, y fíjate bien cómo Pablo une o relaciona la venida del Señor, que es en el rudimento, con ver el rudimento según Cristo. Cuando tú llegas al rudimento según Cristo es porque eres una primicia. Entonces eso produce en ti apostasía, porque cuando tú llegas según Cristo, ahí habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y dice que tú estás completo en Él. Significa que cuando tú llegas a la reunión es porque ya Cristo está presente junto con sus primicias. Tú fuiste predestinado para un llamamiento, para una reunión. Por eso es que tú no te habías manifestado antes, si tú eres un escogido. Los escogidos llegan justamente cuando el Señor llega. Y llegan a una reunión, al rudimento, como dice Colosenses 2:8. Pero te advierte que no te dejes engañar por medio de ese rudimento, porque hay una mentira
de la filosofía y hueca sutileza. Y te está diciendo que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, el Señor no viene, no se manifiesta sin que antes tú separes la iniquidad del espíritu, sin que antes tú apostates de esa iniquidad. Porque no es lo mismo apostatar que estar en iniquidad. Y dice que al estar en apostasía, al separar la letra del espíritu, entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese manifestará es que tú lo vas a reconocer, hermano, porque está sentado como Dios en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Entonces tú no lo identificas mientras el Señor no viene. Mientras esa reunión no se da y no hay apostasía, tú no identificas que lo que tú estás creyendo es una mentira derivada o basada en filosofías y huecas sutilezas. Eso les pasa a todos estos de Creciendo en Gracia y estos de Raíz de Salem, porque ellos están idiotizados oyendo, escuchando filosofía y que Cristo es una mujer, no, y se pelean entre ellos, y el otro no, que esperamos la venida de nuestro papito, el edificador, y entonces ellos están perdiendo el tiempo, porque ellos se han dejado engañar. ¿Tú sabes por qué? Porque si el Señor aparece y no hay apostasía en sus mentes, es porque no fueron preparados para eso. Yo espero que tú me estés entendiendo, hermano. Y luego dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, y al venir la apostasía, es decir, la separación, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado. ¿Cuál hombre de pecado? Esos hombres de allá de 1 Corintios 15. ¿Están los dos hombres? El primer hombre de la tierra terrenal, ese es el que ve error. El postrer hombre, que es el Señor, es del cielo, pero no te está hablando de nada físico. El hombre de pecado se manifestará, es decir, la mente que ve el error cuando llega a la reunión en los rudimentos del mundo. Ese es el que se manifestará. Lo identificarías perfectamente y lo identificarías en ti mismo. Si lo identificas en ti mismo, entonces es porque el Señor te está pasando del rudimento de la ley al espíritu y tú estás siendo librado de eso. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese es el hombre de pecado que tiene que ser identificado, manifestado cuando el Señor aparece en la reunión, en el rudimento o la ley o el tribunal, y se tiene que manifestar por causa de que el Señor activa la plenitud de la deidad en ti. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Tú sabes qué detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición? Detiene que se manifieste la ausencia. Cuando Pablo escribía eso, lo que detenía la manifestación del hombre de pecado era que no había apostasía y que no estaba Cristo presente ni las primicias. Porque Cristo viene con las primicias, o las primicias vienen con Cristo, es lo mismo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Ves cómo ya estaba en acción la iniquidad? La iniquidad viene desde allá, desde Pablo, desde el momento en que él quiso explicar algo espiritual de una forma terrenal. Fíjate, él dijo, yo no les pude hablar como espirituales, yo les hablé como carnales, como a niños en Cristo. Desde ahí comienza la iniquidad. Esa es la forma animal de ver el fundamento del espíritu. Por eso dice que lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lo que no estaba presente era la apostasía. Tú tienes que identificar bien los términos, hermano. Tú tienes que ubicarte en cuanto a eso. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detenía? ¿Qué detenía la manifestación de esa iniquidad? La ausencia de la apostasía, de la separación. Y esa apostasía solamente llegaba con la venida del Señor. Fíjate lo que el Señor trae. El Señor aparece con apostasía. Tú tienes que salirte ya de esa forma absurda o lógica de creer. La venida del Señor trae apostasía, trae separación, trae discernimiento. Apostatar es discernir.
al discernir se manifiesta clarito. O sea, es decir, tú lo entiendes, lo identificas, al hombre de pecado, al hijo de perdición. Y luego dice, y entonces cuando se manifieste el Señor, se manifestará aquel inicuo cuando el Señor venga, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca por causa de ya estar presente el Señor, y destruirá con el resplandor de su venida. Porque como ya vino, ya apostató, ya separó, ya hizo el discernimiento, entonces se identifica al hombre de pecado, la mente del error, el hijo de perdición, porque estamos en la reunión con nuestro Señor, precisamente en el rudimento, porque para eso fuimos diseñados, Romanos 8:29, y dice que el Señor matará y destruirá con el resplandor de su venida. Lo mismo que te dice Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte, es decir, el rudimento que mata, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, esa mente terrenal que no te deja reinar en vida, que te mantiene en filosofía y hueca sutileza, que te hace hablar cosas fuera del fundamento. Tú me dices, no, Vinicio, pero yo estoy en el fundamento. Sí, pero tu explicación es iniquidad. ¿Tú sabes por qué estás en iniquidad? ¿Por qué estás hablando de todas esas cosas que tú ya sabes? Porque el Señor no ha venido para ti. Porque tú no has apostatado aún. Porque tú no has identificado al hombre de pecado que está en ti. Es una de tus mentes. Son mentes que sirven para discernir. Por eso en Hebreos 9 dice, en la reconciliación de los siglos se presentó una vez para siempre. La reconciliación de los siglos. Tú sabes, cuando Pablo te dice que no te conformes a este siglo, sino que te renueves tu mente, porque el siglo es la mente. Pero te está diciendo que en la reconciliación de las mentes, es decir, cuando lo mortal, la mente terrenal, sea revestida de la inmortal mente, no esto, cuando lo corruptible por causa de la filosofía y hueca sutileza sea vestida de incorrupción, entonces dice que aparecerá el Señor. Mira, todo se relaciona, todo habla de lo mismo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí está, Hebreos 2:14. A quien el Señor matará por el... Hebreos 2:14 dice que el Señor destruirá al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Aquí le dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Está hablando de lo mismo. Está hablando del mismo acontecimiento. Pablo decía, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas. Pues aquí te está repitiendo lo mismo, pero tú crees que no. Tú tienes que despertar, hermano. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Ves? La verdad, porque es discernimiento. Cuando tú disciernes entre el bien y el mal, entonces tú entraste en apostasía por causa de que el Señor se presenta, te lleva al rudimento. Cuando te lleva al rudimento, según Cristo, habita toda la plenitud de la deidad y tú pasas del rudimento, Hebreos 6:1, a la perfección. Cuando tú pasas del rudimento a la perfección, entonces tú estás en la verdad. El que no logra hacer eso es porque el Señor no se lo permite. Por eso decía ya, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Y luego dice adelante, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque tú dependes de Dios. Tú dependes de haber sido escogido por Él, de haber sido predestinado por Él, de haber sido llamado por Él, de haber sido alumbrado por Él, de que Él te haga apostatar. Si Él no te hace apostatar, tú te vas a quedar ahí, en esa mentira de la filosofía y la hueca sutileza, diciendo que Cristo es una mujer, diciendo que nuestro Dios José Luis viene transformado para llevarnos al Armagedón. Pues tú te vas a quedar ahí porque no recibiste el amor de la verdad. El amor de la verdad, porque te complaces en la injusticia. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ves cómo son cosas que tú nunca habías visto? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él.
La pregunta que hemos venido desarrollando es ¿a dónde te ibas a reunir con Él? Tú me dirás, aquí, correcto, pero aquí, ¿de qué forma? Con los rudimentos, con la ley, con la masa. Recuerda que la masa manifiesta vasos de honra y vasos de deshonra. La reunión con el Señor es en el rudimento de la doctrina de Cristo. La reunión con nuestro Señor es ese llamamiento para el cual fuimos diseñados antes de la fundación del mundo, no el mundo físico, sino de esa palabra, de ese rudimento, de esa ley, de esa letra, de ese tribunal, de esa ley del pecado y de la muerte, para que cuando tú estuvieras frente a ella, Efesios 1:4, tú fueras santo y sin mancha delante de Él. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, allá donde teníamos que reunirnos, allá donde se puede manifestar si tú eres un vaso de honra o de deshonra, esa es la reunión con Jesucristo. Y es con Jesucristo, porque si tú no llegas según Cristo, dice Colosenses 2:8, entonces tú llegas según las tradiciones, porque de que llegas, hermano. Pero si no llegas según Cristo es porque tú no fuiste escogido por Él. Y te vas a quedar hablando todas esas mentiras, porque fuiste víctima. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y fíjate cómo dice, es importante volver a ver eso. Y dice en Tesalonicenses, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. Segunda Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera. ¿De qué manera te iban a engañar? Con filosofía y hueca sutileza. Nadie os engañe en ninguna manera. Es lo mismo, porque te está hablando de la reunión con el Señor. Te está hablando de la venida con el Señor. Si tú te reúnes con el Señor, tú tienes que saber a dónde te vas a reunir. Tú te vas a reunir con Él a donde Él puede morir y puede salvarte. Y dice Romanos 7 que esa es la ley. Y la ley es el rudimento o la letra que mata al Señor, porque el marido tiene que morir en la ley. Y al morir tú, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, al rudimento, a la letra, mediante el cuerpo, la mente, porque ese cuerpo no es físico, es sin padre, sin madre, sin genealogía, y es invisible. Y al tú morir, puedes pasar a ser del otro. Puedes pasar a tener un nuevo esposo, que es pasar. Lo que está sucediendo es que pasaste del rudimento a la edificación. Y tú traes fruto para Dios. Pero eso lo haces si Dios en verdad lo permite. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor no había venido, hermano. Él vino con el régimen del Espíritu. Se oye muy jactancioso, ¿verdad? Pues yo también lo escucho así. Pero el Señor vino con el régimen del Espíritu, con el Espíritu de su boca a destruir a esa iniquidad que está en tu mente. El régimen del Espíritu, que hoy por hoy te lo predica solamente este servidor, es la venida del Señor, es la reunión con Él. No soy yo, no, yo no soy nada, hermano, yo soy tu hermano, tu prójimo, tu semejante, pero el régimen que sale de la información de este régimen del Espíritu es el que te está enseñando que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión era precisamente esa reunión en el rudimento de la doctrina, en ese rudimento del mundo que dice Colosenses 2:8, donde tú no tienes que dejarte engañar, sino más bien entrar a la plenitud de la deidad. Cuando tú entras, tú te reúnes con el Señor, en esta reunión con Él, y ¿sabes lo que sucede? Que Él te hace apostatar. Cuando llegas al rudimento con el Señor, según Cristo, tú apostatas, y al apostatar se manifiesta el hombre de pecado. Es decir, tú separas, no te apartas de la fe porque la fe es la que acaba de llegar. Tú separas la información, disciernes, porque llegaste según Cristo,
y se manifiesta el hombre de pecado, es decir, tú lo identificas, no es que sale a asustarte, tú lo identificas y tú empiezas a discernir entre el bien y el mal, si el Señor ha venido. Y dice, y fíjate qué interesante, yo estoy repitiendo lo mismo, pero es importante. Dice que hay quien al presente detiene esa manifestación o la venida del Señor, y hay quien al presente detiene, decía Pablo, la manifestación de la iniquidad. Ya estaba presente la iniquidad, desde Pablo comenzó, pero quien la detenía era que el Señor no había venido. Detenía la manifestación del hombre de pecado. O sea, la identificación lo detenía la ausencia de Cristo y sus primicias. Cuando Cristo viene, te hace apostatar, te hace separar, y al apostatar se manifiesta las dos mentes claritas. Yo espero que esta plática te sirva un poco y te ayude a entrar en una reflexión seria de qué es el rudimento en realidad, de qué es la reunión con el Señor, qué es la apostasía, qué es el hombre de pecado, y que tú comiences a entender, a discernir y a entrar a este maravilloso reino del Espíritu, llamado el régimen del Espíritu. Ha sido un placer el poder haber estado una vez más compartiendo un poquito de lo que Papá Dios trae para ti a través del régimen del Espíritu. Soy Vinicio Barrera, únete a mi canal de YouTube o a mi página de Facebook y escríbeme, compárteme. No hace falta que me insultes, porque yo sé que esto es fuerte, y cuando tú me insultas solamente muestras la ignorancia que tienes dentro. Si quieres mostrar que estoy equivocado, hazlo con doctrina, que para mí será un placer corregir el error en el que tú estás. Te declaro completo, como dice la palabra. Chao.